Esta es la continuación de Campione. Lo mejor es que vieras el resumen de las novelas 6 y 7 que considero sería la segunda temporada. Dicho esto, comencemos con la novela 8. Capítulo 4: Príncipe Negro, Bruja Blanca, y el asistente del héroe. Parte 5. Obtener resultados de la conversación con Lucrecia era originalmente la primera prioridad. Sin embargo, la noticia de un dios hereje que apareció no podía ser ignorado. Primero Creta y ahora Cerdeña. Dioses herejes habían ido apareciendo uno tras otro en cada lugar visitado por Alec como Campione. El primero se podía restar como coincidencia, pero no cuando pasó por segunda vez. Alexandre Gascoigne no era un optimista. No importa qué, él tenía que confirmar los detalles con sus propios ojos. Alec activó la autoridad del rayo negro. Esos tipos en el Wittenhagmod eran así como llamaban a esta autoridad. Alec no se molestó en decidir sobre un mismo nombre en particular. Esta fue la autoridad usurpada de Ramiel, el ángel caído de las visiones y relámpagos. La velocidad de Dios, el poder de entrar en un reino sobrenatural de aceleración. Al mismo tiempo, se confiere al cuerpo una especie de atletismo felino ágil. Sin embargo, la llamada velocidad de Dios venía con muchos aspectos problemáticos. En el principio, era incapaz de tocar las cosas que se movían a una velocidad normal hasta que se acostumbrara a la velocidad. Para otros, parecía demasiado lenta mientras que Alec era demasiado rápido. Por otra parte, tensaba la mente y el cuerpo. Después de entrar en el reino de la velocidad de Dios durante 5 minutos más o menos, su cuerpo empezaba a hacer ruidos chirriantes violentos. Debido a la enorme diferencia en el flujo de tiempo en comparación con el mundo de la velocidad normal, el procesamiento de esta disparidad provocó que el cerebro emitiera un terrible sonido. Si él continuara durante aún otros 20 minutos antes de desactivar la autoridad, los efectos secundarios desagradables serían 1000 veces peores que los síntomas iniciales de la disparidad de tiempo. También hubo momentos en los que la velocidad de Dios era usada en exceso, lo que le hacía imposible volver a la normalidad, por lo que se demoraría 3 días. Toda la experiencia era muy similar a la historia de Requiescat in Pace van Winkle. A pesar de que se trataba de una capacidad extraordinariamente poderosa, había demasiados efectos secundarios molestos. Sin embargo, 2 años después de haber usurpado la autoridad de la velocidad de Dios, Alec finalmente descubrió una nueva forma de hacer uso de su poder. El uso sostenido de la velocidad de Dios causaba todo tipo de cepa problemática en el cuerpo humano. En ese caso, puede ser que también girara el cuerpo en uno que fuera adecuado a la verdadera naturaleza de la velocidad de la luz. Los campeones a menudo hacen uso efectivo de sus autoridades mediante la alteración de la forma de su cuerpo. Esto era llamado manifestación, un avatar. Para utilizar la velocidad de Dios completamente sin sufrir efectos secundarios, Alex se convirtió en un trueno en sí, asumiendo un avatar de un rayo. Convirtiéndose en un relámpago, Alec voló hacia el cielo. Este avatar disociado del cuerpo humano, estaba transformado en plasma. En cuanto a esta forma, elimina completamente la carga de la velocidad de Dios en la mente y el cuerpo, lo que le permite volar sin reservas. Eso es correcto, no corría por el suelo con las piernas de forma normal, sino que volaba en el cielo. Bueno, el avatar de un rayo tubo también poseía su debilidad. De hecho, era una fatal. Sin embargo, era actualmente la forma más adecuada para viajes de larga distancia. Usando la velocidad Dios, o tal vez más acertadamente, la velocidad del rayo, Alec voló de inmediato a Orosei Bay, en la costa este de Cerdeña, moviéndose hacia el este desde el interior de la casa de Lucrecia para llegar a la orilla. Ante sus ojos estaba una hermosa playa. Cada mes de mayo, los turistas que acuden a divertirse en el mar de verano deben haber hecho una gran multitud bulliciosa. Sin embargo, lo que ocupaba este lugar era actualmente, Alex se quedó mirando la enorme criatura ante él y resopló HMPH, caminando desde las aguas poco profundas del mar hacia la playa sin disminuir la velocidad en absoluto. Iba a aterrizar pronto. El tamaño del cuerpo, más o menos, era de 50 metros. Con un gigantesco cuerpo impactante y abultados músculos de todo, era la forma de un hombre fuerte y bien construido. Sin embargo,
Por encima del cuello tenía una cabeza de toro. Un cuerpo humano con cabeza de toro, un dios hereje. Era el dios Minos con el que Alec había luchado anteriormente. Punto. Esto parece ser muy interesante. Haciendo un comentario, Alec lanzó su cuerpo de un relámpago y regresó a ser un humano. Oh. Este aspecto, lo reconozco. No hay error, la aparición de un antiguo guerrero de pie, resonó con una gran voz muy por encima de la playa. La llamada de Minos. Oh, Alex sonrió sardónicamente. Nosotros los dioses y vosotros asesinos de dioses, los dos lados comúnmente intercambian más que espadas, lanzas, flechas y cuchillas. Sin embargo, oirás mi declaración primero está llegando, ¿qué dirá a continuación? Vamos a tener una conjetura, bien. Algo así como, denominarse como Minos, el dios que domina sobre la antigua Creta como el gran rey de la tierra. Soy Minos, el dios que domina sobre la antigua Creta como el gran rey de la tierra. Un acierto, qué aburrido. La sonrisa de Alec fue infundida con mayor y mayor burla. Asesino de dioses. Yo, el rey de la tierra, declaro la guerra contra ti. Nosotros los dioses que gobernamos los cielos, los océanos y la gran tierra, vosotros los reyes demonios del tabú, son enemigos mortales absolutamente irreconciliables. Ven, según lo determinado por el antiguo destino, es el momento para el duelo entre nosotros. ¿Qué pasa con este Minos? Esas fueron las mismas palabras pronunciadas antes de la batalla con el dios con cabeza de toro que Alex se enfrentó hace unos días. Con solo pequeñas diferencias en el contenido, ¿era esta una ilusión que imitaba su apariencia y el comportamiento del dios? No, como campeone, todo el cuerpo y la mente de Alec estaban llenos de espíritu de lucha y poder, después de haber entrado en un estado de batalla. Este era el estado cuando se enfrentaba a un dios hereje. Esto no debería ser una ilusión, Alec murmuró mientras se burló. Sin embargo, no tiene sentido para que ese dios reviviera. Si ese hombre realmente no resucitara, a continuación, las habilidades más impresionantes se deberían mostrar. Y que frente al incomprensible dios gigante, Alec estaba lleno de curiosidad. El deseo de aclarar este misterio aumentaba. Esta farsa inesperada iluminó su deseo de batalla y su corazón ardía de hostilidad hacia el dios. Como resultado, se produjo un cambio sobre el cuerpo de Alec. Maestría, había ahora dominado la autoridad usurpada por el dios con cabeza de toro que había derrotado hace unos días. Un gran sentido de satisfacción fluía desde dentro. Si esto era una existencia incomprensible, luego se olvidaría de todo lo demás y lo sometería primero antes de investigar. Esa era la forma más rápida y directa. Nada es más fuerte que el gran toro que habita en mi corazón. La muerte va a quien lleva las falsas apariencias. Muy bien, voy a ir con todo para revelar tu verdadera forma. A medida que la comisura de sus labios se levantó para revelar una sonrisa tranquila y clara, el príncipe negro activó su tercera autoridad. El viento que canta de la fascinación, la noche que devora la luz, todos los viajeros, impotentes en el peligroso viaje, acompañados por el dolor pesado, abandonen toda esperanza deletreando palabras que salieron volando de su boca. Alec inmediatamente golpeó el tacón de su zapato de cuero duro contra la playa. La última vez fui arrastrado por Minos en un laberinto, pero esta vez las cosas han cambiado. Te invito a mi laberinto. Disfrútalo con cuidado. El dios que se parecía mucho a Minos, pero no era Minos, rugió en estado de shock. El gigantesco dios con cabeza de toro que acababa de aterrizar en la playa ahora se hundía hacia abajo en el suelo. La playa en donde estaba de pie se había convertido de repente en una masa viscosa como un pantano sin fondo. El gigante con cabeza de toro fue hundido hasta sus rodillas, entonces su cintura, su musculoso pecho, sus brazos gruesos, y, finalmente, su majestuosa cabeza de un toro. Todo se hundió en el suelo. Completamente sumergido. Testigos de la escena se desplegaron. El propio cuerpo de Alec también se hundió en el suelo viscoso. Este era el poder apodado, el laberinto, por la princesa Alice. Un río subterráneo estaba reconstruido en el interior de un edificio subterráneo, creando un laberinto masivo para interceptar el enemigo. Sin embargo,
Se trataba de un poder divino de la creación que aplica una presión sobre el enemigo mortal de acuerdo al nivel intelectual del usuario. Esta era la autoridad del príncipe negro Alec usurpó de Minos, el dios de la tierra y el laberinto. Usando esta nueva autoridad, Alec creó un laberinto masivo de la tierra. El pasaje estaba alicatado con piedras cuadradas y era bastante amplio. Su altura era de alrededor de 10 metros o así, la anchura era de alrededor de 7 a 8 metros, la construcción del pasaje era bastante espaciosa. Este pasaje se extendía en todas direcciones como una tela de araña, formando un laberinto intrincado y complicado. Como su creador, Alec tenía una comprensión completa de la estructura y el diseño del laberinto, incluyendo su ubicación actual, la posición del enemigo, así como todo el mundo atrapado en el interior del laberinto. Era como mirar hacia el suelo desde muy arriba en el cielo. Mi impresión de este laberinto es más o menos el mismo en el que involuntariamente fui arrojado recientemente. Alex se encogió de hombros mientras caminaba bajo tierra. Era cierto, este lugar de hecho tenía la misma estructura que el laberinto creado por el dios Minos en la isla de Creta. Tal vez fue porque la batalla desde hace unos días le dejó una impresión tan fuerte. Sin asociar las impresiones de ese laberinto, debería ser posible alterar la estructura a otras formas. Esa era la sensación que Alec tenía. Esto debía ser probado en el futuro. Aunque había obtenido una sólida comprensión, nuevas autoridades a menudo tenían muchas incertidumbres. A menudo se requiere experiencia en combate durante el primer uso para comprenderlo verdaderamente. En los pocos meses después de convertirse en un campeón, Alec ganó una comprensión verdadera y exhaustiva de que el entrenamiento para dominar una autoridad era completamente sin sentido. Ninguna cantidad de tiempo dedicada a la formación podría compararse a la experiencia. Podría muy bien ser cierto que un día de combate real se diera un mejor rendimiento en la comprensión que incluso un año completo de entrenamiento. Tal vez la presencia de la tensión era la razón. Parece que el toro está ahora por allá. HMPH, aún en movimiento después de todo, Alec tenía una sólida comprensión de la posición de su enemigo. Había caído en un lugar diferente, a 200 metros de la salida noreste de su posición actual. Sin embargo, de repente comenzó a moverse. Ignorando por completo los complicados pasajes del laberinto, se dirigía directamente hacia Alec. Y muy rápidamente también. La batalla contra Minos la última vez fue lo mismo. Anteriormente, ese dios con cabeza de toro determinó la posición de Alec a través del olfato, y no eres tú, asesino de Dios. Con mis 2 cuernos yo te cortaré en pedazos. Con el sonido de la explosión de dinamita, las paredes del laberinto estaban siendo aplastadas y destrozadas. El colapso de las piedras convertidas en polvo, llenaban el aire con los escombros que volaban. Desde detrás de esta cortina de humo cargaba el dios con cabeza de toro. Su cuerpo ya no era tan gigantesco como cuando estaba en la playa. Probablemente alrededor de 1/10 de tamaño, ahora estaba con una altura de 5 metros o menos. Era un tamaño corporal elegido para moverse con facilidad dentro del laberinto. Sin embargo, aún encogido de tamaño, el poder de un dios de la tierra, toro, seguía siendo excepcionalmente aterrador. Con el sonido del rugido, el dios con cabeza de toro cargó hacia Alec. Tan rápido. Esa velocidad probablemente alcanzó los 300 kilómetros por hora, y lo alcanzó al instante. Como correspondía a un dios, este poder explosivo era más allá del sentido común. Sin embargo, Alec fue capaz de esquivar esta carga repentina. El dios con cabeza de toro gimió con sorpresa. Sin embargo, no redujo la velocidad y se estrelló violentamente en la pared detrás de Alec. Crash. Crash. Las paredes del laberinto simplemente se pulverizaron y se dispersaron por la colisión del dios con cabeza de toro. Una divinidad majestuosa de la gran tierra. Su poder, la tenacidad y poder de penetración debía ser excepcional incluso entre los dioses. Este tipo de paredes debían ser como el papel para él. Esta debió ser la forma en que se estrelló a través de las paredes en repetidas ocasiones, abriendo un camino recto para cargar hacia adelante. Sí, era exactamente lo mismo que lo que el dios Minos hizo en la isla de Creta.
Si pudieras ser el dios con cabeza de toro, parecía estar murmurando en duda, discerniendo el arma rival de un solo golpe de vista. De nuevo, fue exactamente lo mismo que el Minos a partir de ese momento. Asintiendo, Alec trasladó su cuerpo cuando el gigante con cabeza de toro se estrelló hacia él en súper alta velocidad, una vez más. Con este tipo de velocidad, incluso un maestro de artes marciales probablemente le resultaría difícil de evadir. Pero a Alec, esquivar este tipo de impacto era un pedazo de pastel. Usando el mismo principio que antes, Alec realizó maniobras evasivas. Actualmente, él solo estaba usando la mitad de la velocidad de Dios. En este estado, el mundo a su alrededor se sentía extremadamente. Era como las funciones de reproducción de avance rápido y lento en los vídeos. Incluso si el dios con cabeza de toro utilizaba una velocidad aterradora, parecía el rastreo de una tortuga. Era visto fácilmente con claridad. Poco a poco se acercaba, hasta que el impacto era inminente en 5 centímetros, 2 centímetros, 10 milímetros, 5 milímetros, 1 milímetro. En ese instante, Alec levantaba la velocidad de Dios al máximo, esquivando con la velocidad del rayo con una zancada hacia el lado. Sin embargo, era solo una velocidad de 10 centímetros para dar un paso lateral y se reducía a la mitad inmediatamente después. Desde el punto de vista de un observador, habría parecido que había sido aplastado a un lado, como resultado de haber sido golpeado. Mantener la velocidad de Dios todo el tiempo provocaba una fuerte tensión en la mente y el cuerpo. Para un cuerpo humano, los movimientos precisos eran los más apropiados. Esta era la sabiduría que Alec ganó después de experimentar muchas batallas. Con todo, las huellas de la velocidad de Dios. El dios guerrero y asesino semejante a un relámpago estruendoso, el dios con cabeza de toro se comenzó a transformar. Desde un gigante con cabeza de toro a un toro gigantesco, como una pequeña colina, el cuerpo masivo como un elefante dio una sensación de fuerza abrumadora. HMPH, como se esperaba, este método. Es suficiente usar el mismo truco contra Minos. Alex se burló e utilizó la velocidad de Dios, una vez más. Corriendo. Con una velocidad sobrenatural, comenzó a recorrer los complejos pasajes del laberinto. Así como su enemigo descrito, era un guerrero parecido a un rayo, distanciándose considerablemente en un instante. Sin embargo, estaba claro que no era su máxima velocidad. Lo máximo era un 100% en la velocidad del rayo, pero esto era solo alrededor de un 50%. Aún así, esto era lo suficientemente rápido. Sin embargo, el gigantesco toro feroz también lo alcanzó con la velocidad antinatural. Tan rápido. Sincronizando 300, 400, 500 kilómetros por hora, el toro feroz aceleraba cada vez más furiosamente. Alec finalmente se fue a toda velocidad, alcanzando el máximo en un instante, logrando la velocidad de Dios por completo. Sin embargo, el toro feroz también había alcanzado la velocidad de Dios, siguiéndolo inmediatamente detrás. Además, llevaba un impulso abrumador. Alex se retorció hacia su izquierda y derecha a lo largo de los complicados pasajes del laberinto, incluso saltando plataformas de vez en cuando. Sin embargo, el dios persiguiéndolo en forma de un toro feroz se estrelló a través de las paredes del laberinto, cargando en línea recta. Si esto continuaba, era obvio que el hado iba a cubrir más terreno en el largo plazo. Alec huyendo, o el toro cargando. La carga del toro tenía un par de gruesos cuernos afilados en su cabeza que rivalizaban con la nitidez de las espadas y lanzas. Estas armas se acercaban rápidamente, la intención era lograr perforar agujeros en el cuerpo delgado de Alec. Relámpago, desciende. Alec cantó las breves palabras hechizo. Liberando el cuerpo humano, se convirtió en un trueno, el avatar de un rayo. Abandonando su cuerpo material se convirtió en una masa de plasma electrificada. El príncipe negro chocaría con los cuernos del toro feroz que parecían arietes de los barcos piratas. Naturalmente, era inútil intentar perforar un rayo intangible. Por el contrario, el relámpago ofrecía resistencia. El gigantesco cuerpo del toro feroz estaba bañado en luz, emitiendo ruidos fuertes abrasadores. ¡Oh! Asesino de dioses, el feroz dios toro gimió brevemente.
Su carga violenta no se detuvo por completo, sin dejar de apuntar a Alec a pesar de su forma de rayo. Este nivel de ataque eléctrico no fue suficiente para producir un golpe crítico cierto. Alec asintió en secreto para sí mismo. El avatar de un rayo no había sido eficaz contra el dios Minos tampoco. Su ataque eléctrico no producía suficiente efecto, y el enemigo al instante había discernido la debilidad de este avatar. Sin embargo, he visto a través de él, cómo conquistar tu fortaleza impenetrable de un rayo. En ese caso, caerás como se esperaba. Incluso el diálogo era idéntico a esa vez. Los labios de Alec naturalmente se distorsionaron a sí mismos en una sonrisa burlona. Al mismo tiempo, el dios feroz toro se ralentizó, volviendo a la normalidad a partir de la velocidad de Dios. Su distancia de Alec al instante aumentó, pero eso no fue porque había renunciado a la persecución. Era todo lo contrario. ¡Hola! El feroz dios toro de repente gritó. Era un rugido aterrador que era una reminiscencia de los truenos. También era una forma de palabras hechizo. Palabras sagradas para neutralizar hechizos y liberar la autoridad de un dios asesino. Convirtiéndose en un rayo eliminó la carga de la velocidad de Dios, permitiendo dejar ataques eléctricos, y evadiendo los ataques físicos gracias al abandonar su cuerpo material. Sin embargo, si se disipara, se haría extremadamente frágil. Si fuera contrarrestado por un dios o los hechizos de un campione, el avatar de rayo podría ser fácilmente disipado. Tal vez si varios magos del calibre de Alice o Lucretia sola se reunieran para un intento, incluso magos humanos podrían ser capaces de alterarlo. El cuerpo de plasma de Alec volvió a su forma humana. Si esto hubiera sucedido mientras él estaba volando en el aire, el resultado que habría compartido sería la misma suerte que Ícaro con sus alas derretidas. Por suerte esto no iba a suceder esta vez. En la última batalla con el dios Minos, este punto en la batalla resultó en una crisis desesperada. Oh, ¿tú has visto a través de mi contador, un hombre con los ojos afilados? Por supuesto, porque esta es la segunda batalla, Alec murmuró en respuesta a los elogios del feroz toro de Dios. La verdadera identidad del enemigo ante él todavía no estaba clara. Hasta el momento, su modo de movimiento, fuerza y velocidad eran completamente idénticas al dios Minos en Creta. Vamos a verificarlo dentro de un rato. Los que caminan por delante de mi lápida, quien quiera que pise mi sombra, conozco a todos y cada uno de ustedes. Alec cantaba en voz baja las palabras de hechizo que naturalmente surgieron en su mente. La autoridad que había dominado no hace mucho tiempo, el poder usurpado por Minos, se utilizaría para discernir los secretos de este compañero. Despejando su mente, recordó la estructura del laberinto. La vista desde arriba apareció en su mente. Sí, este es mi dominio. Cualquier destino podría alcanzarse sin caminar, requiriendo solo pensamiento. En el instante siguiente, el cuerpo de Alex se hundió en el suelo como el pensamiento. Lo siento, yo soy el maestro del laberinto. Voy a tratar un pequeño truco. Si quieres pelear conmigo, entonces debes alcanzarme. Minos falso. Estas palabras se quedaron atrás. El laberinto en realidad tenía 98 niveles. Su estructura era muy vasta. Justo ahora, Alec y el dios se encontraban en el nivel 17º de la parte superior. Al llegar a la parte inferior significaría atravesar 81 niveles. Entonces, ¿cómo proseguirá el toro feroz no identificado? Era un espacio circular masivo con un diámetro de 10 kilómetros. Alec ahora estaba de pie en el nivel más profundo del gran laberinto. El suelo desnudo. Espacio masivo. Situado en el centro estaban el altar y trono para adorar al dios con cabeza de toro. Estos fueron todos los lugares conocidos de la última vez. El campo de batalla final donde se había producido la derrota del dios Minos. Crash, crash, crash. Ruidos extraños rompiéndose se hicieron eco en el tranquilo santuario sagrado. Alec miró hacia el techo que comenzó a mostrar grietas menores. Los pedazos de piedra resonaron mientras caían. Por último, la parte agrietada se convirtió en una gran apertura. El cuerpo humano del dios gigante con cabeza de toro saltó de la abertura. Aterrizó con un gran slam. Su altura había regresado a 30 metros.
Este poderoso monstruo había utilizado sus puños gigantes para romper los pisos del laberinto, un nivel a la vez, evitando el uso de escaleras para descender directamente. Debió de haber decidido que venir directamente hacia abajo como esto era más rápido que buscar escaleras en todos los niveles. Pensar que finalmente me has atrapado, falso, Alex se quejó cuando miró a la figura familiar de su enemigo. Aunque es un poder increíble, tu imitación realmente mata el estado de ánimo. Si tienes la posibilidad de copiar los poderes y apariencia de otro dios, hazte un mejor aspecto por amor de Dios. La realidad debe tener límites, guerrero del rayo. ¿Para qué tienes la intención de insultar a la estima divina mía? El rey poderoso desde arriba llegó una voz solemne. Sin embargo, Alec respondió con sarcasmo. No sé qué juego estás jugando, pero en última instancia, apenas eres una falsificación bien hecha de un dios. Es muy probable que haya sido recreado como una ilusión de 30 o 40% del poder de la divinidad original. Punto. Yo, ¿como una ilusión? ¿Qué cosas sin sentido hablas, asesino de dioses? El dios con cabeza de toro miró perplejo y hablaba. Al parecer, no tenía conciencia de ser una falsificación. De hecho, una ilusión. Si tuviera que poner un dedo en él, está el hecho de que no tienes alma. No tienes el corazón de salvajismo compartido por dioses herejes, como los heraldos del desastre. Es por eso que eres tan vergonzosamente débil. El dios con cabeza de toro se acercó paso a paso. Alec miró con frialdad en su rostro solemne, hablando en un tono de voz calmado. La fuerza de los dioses es proporcional a la firmeza de su ego. En comparación con el tipo de habilidades o armas que poseen, obstinación e intenso deseo son factores mucho más importantes en su poder. Sin esta capa de significado, no hay nada especial acerca de usted. El cuerpo gigante falso de Minos era amenazante y lleno de tensión. Parecía haber reproducido con gran fidelidad la fuerza y la capacidad de carga del toro, de esa divinidad. Sin embargo, carecía por completo del poder divino del maestro del laberinto, uno que Alec consideraba mucho más problemático. Eso explicaba por qué solo hacía uso de la fuerza para resistir. Alec miró con desprecio a la cara del dios con cabeza de toro muy por encima de él. A este nivel, no te puedes ni siquiera comparar con la deidad subordinada de un dios hereje. ¡Qué falso aburrido! Bueno, al menos se podría decir que los dioses falsos tienen el valor de ser raros. ¿Funcionará? Alec afirmó con determinación. Tenía suficiente de la formación y había llegado el momento de utilizar este poder del falso dios toro correctamente. Si tienes alguna objeción, entonces solo trata de romper mi cuerpo en pedazos bien. Romper tu creación intrincada me parece una lástima, pero no hay otra manera de mostrar plenamente mi gran poder. El rey de la tierra Minos pronto, o más bien, el falso Minos de repente rugió con fuerza. Por supuesto, esto era con el fin de utilizar palabras de hechizo del poder divino. El falso Minos reunió la esencia espiritual de la tierra y llenó el espacio subterráneo. Esta presencia aterradora, debía haber reunido el poder de la tierra no solo desde los confines de la caverna subterránea, sino también de toda la zona costera. Entonces el falso Minos apretó su puño y giró violentamente. Grieta. El violento impacto golpeó el suelo del nivel más profundo del laberinto. Inmediatamente, todo el laberinto subterráneo se sacudió intensamente a pesar de su inmensidad. ¡Crack! Desde el punto de impacto en el suelo, grietas se irradiaban gradualmente. La superficie estaba llena de patrones que recuerdan a telarañas y las grietas se extendían hasta el final en las profundidades del gran espacio vacío. Las grietas, incluso llegaron a las paredes, cubriéndolas con numerosas grietas. Minos falsos rugieron una vez más, sin dejar de golpear el suelo. Rocas desde el techo de la cavidad se hicieron añicos con estrépito y se postraron. Como el maestro del laberinto, Alec ya sabía de todos los 98 niveles que estaban colapsando. Exclamación fue asesino de dioses, es evidente que tú puedes moverte como una sombra dentro de este laberinto, pero tu palacio está a punto de colapsar. Rugiendo una vez más, siguió rompiendo el suelo. Obviamente, la agitación y la destrucción del laberinto se hizo aún más grave.
Por supuesto, esto no podía limitarse al impacto físico. Como un dios violento de la Gran Tierra, debía haber sido utilizado algún tipo de autoridad poderosa destructiva. Sin embargo, Alec estaba riendo desde el fondo de su corazón. Esto era perfecto. Durante el tiempo que le tomó a esta cosa alcanzar el nivel más profundo del laberinto, Alec ya había completado lo que consumía más tiempo, invocar. Todo lo que quedaba era esperar la señal de venganza. Escúchenme, hijas de la noche sin fin, hijas de la tierra y de la sombra, estas palabras de hechizo formaron el sacrificio como himno a las diosas de la venganza. Protegiendo a Alec, alas negras de las diosas infernales desviaron todas las piedras y rocas que caían desde arriba, evitando que cada una de ellos se acercaran a su cuerpo. La lucha contra el mal con el mal, el pago de la delincuencia con el crimen, sangre por derramamiento de sangre, la anulación de un diente por diente, así comienza la venganza. Por la sangre de la madre asesinada, la muerte trágica niega todos los intentos futuros de la piedad filial de pie en el suelo con violencia que se sacudía donde grietas continuaban apareciendo. Alec no perdió el equilibrio. Las tres diosas infernales ocultas se manifestaron desde atrás, sosteniendo al príncipe negro en sus brazos, tirando de él en el aire. Sobre las cabezas de las tres hermosas diosas infernales, cada mechón de pelo era una serpiente. Alas del cuervo negro brotaban de sus espaldas. Megara el demonio, Tisipone el vengador, Alecto el implacable, recuperen la maldición y ejecuten la venganza en respuesta a las palabras de hechizo completadas. Rostros feroces aparecieron en las tres diosas infernales. Estas fueron las Erinias, las tres diosas de la venganza en la mitología griega. Alec había activado su segunda autoridad, previamente usurpada de su derrota, juicio de furia. Nombrado como tal por el Wittenagemot, esta autoridad regresaba al perpetrador todos los ataques, destrucción, impactos y maldiciones realizados ante las tres diosas infernales. En este caso, toda destrucción causada por el falso Minos en el laberinto gigante se reflejaría de nuevo en el mismo. Los movimientos del gigante dios con cabeza de toro se detuvieron repentinamente, vencido por el dolor. Golpeado. La majestuosa cabeza de toro, el musculoso pecho, las abdominales robustas, la espalda amplia y sólida. Estaban siendo golpeadas todas las partes del cuerpo. Asaltado violentamente en un frenesí. El gigantesco cuerpo del falso Minos se estremeció violentamente con cada impacto y se quedó impresionado. Golpeado por un puño invisible gigante. Estos fueron todos los golpes realizados por el falso Minos, los ataques que canalizaban la energía de la Gran Tierra al poder destructivo para causar el colapso del laberinto. Entonces, el final se acerca, Alec comentó mientras observaba al Minos falso maltratado. El instinto guerrero de un campeón le dijo que su enemigo ya había cumplido con su destino. El incidente había llegado a su fin. Alec se transformó una vez más a sí mismo en el avatar intangible de un rayo. Empezó a salir del laberinto colapsado y voló hacia la superficie de la Tierra. Parte 6. Alec voló hacia el cielo en forma de rayo. Una depresión masiva en el suelo se había formado en la bahía Orosei en Cerdeña. Era como la aparición de un cráter. Este cambio en la fundación de la Tierra se debió a la destrucción del laberinto subterráneo junto a Minos. Asintiendo con la cabeza en señal de aprobación a su propia victoria, Alec inspeccionó los alrededores debajo de él. En una situación como esta, ella no podría haberse quedado obedientemente. Seguramente debió haber venido corriendo, no. Descubriendo la figura de la chica que buscaba, Alec voló hacia ella con la velocidad del rayo. Aterrizando en una pequeña colina, lanzó el avatar. Recuperando el cuerpo de un ser humano, de inmediato corrió hacia la princesa Alice. Como un cuerpo espiritual, ella también era capaz de volar a altas velocidades comparables a Alec. Viniste tal como se esperaba. Podría ser que no podrías soportar perder el tiempo y de ninguna manera relajarte, por supuesto. ¿Qué importa de todos modos? Siempre he querido investigar adecuadamente. La princesa se daba aires y giró la cara en respuesta a su pregunta. Parecía estar albergando rencor por haber sido dejada atrás hace un momento. HMPH, Alex sonrió de satisfacción por su pequeña victoria.
Alexandre, creo que deberías corregir ligeramente la lengua descortés y el carácter excéntrico. Es realmente muy grosero con la señorita Alice, habló con ira mientras agitaba su mano esbelta, su piel tan blanca como la nieve. Acompañando este movimiento era la aparición de partículas de luz, brillando mientras volaban hacia el cielo. Ellos dejaron de subir después de alcanzar una cierta altura, ¿no? Un guión de salvajismo se deslizó en la sonrisa de Alec. La blanca y mímico princesa Alice tenía varios poderes espirituales especiales a su alcance. Sus habilidades más representativas eran la separación del cuerpo y el espíritu de detección psíquica. El uso de esta última posibilidad le permitía a la princesa leer mentes aproximadamente. Si ella extendía el sondeo de su detección, ella podría muy probablemente leer las mentes de todos en el área. Por supuesto, esto no era indiscriminado. Por ejemplo, era imposible leer a Alec o magos del calibre de Lucrecia sola. Sin embargo, incluso si ella no podía leer sus mentes, todavía le permitía percibir sus posiciones. Con la gloria de toda la creación, conviértete en el poder y muéstrate. Aprovecha la clave de la sabiduría del pasado como una mujer en la posición indicada por la luz de la princesa. Alec aplicó su contramagia. Esta era la magia especial para disipar dominios de hechizos específicos. Por ejemplo, del tipo de magia de fuego, se puede utilizar hechizos de tipo agua para neutralizarla. Actualmente, Alec estaba usando contramagia dirigida a la brujería. Oh, como se espera del príncipe. ¿Lo viste? A pesar de todo, una hermosa joven rubia apareció de repente en el aire. Con un vestido blanco de verano, ella estaba sonriendo tan dulce como la más exquisita de la confitería. Esta era el divino antepasado, que se hacía llamar Guinevere la última vez. Ella había estado ocultándose a sí misma mediante la brujería del ocultamiento. HMPH, ir tan lejos como para convocar a un dios falso. No debe haber límites para la maldad, ya sean dioses herejes, campeones o que hayan dejado rastros sospechosos en todas partes últimamente. Entonces, ¿cuántos de los muchos acontecimientos recientes fueron obra tuya? Alec miró a la bruja que se asomaba cuando se burló con sorna. Sin embargo, no puedo imaginar con qué tipo de truco creaste a un dios falso. Para poder acudir a la autoridad de los dioses y campeones, parece que los antepasados divinos no son un grupo que debe pasarse por alto. Parece que te he subestimado, no, incluso de pie en la cima de las brujas. Yo, Guinevere, no puedo hacer esto con mi propia magia. Manteniendo su sonrisa, la bruja en la forma de una joven descendió al suelo. Comillas, ¿cómo se hizo? Lo diré dentro de un momento. Ah, sí. Eso es muy generoso de su parte, ¿no, príncipe? Gracias a la asistencia de su Alteza que ha proporcionado, es solo el derecho a devolver la cortesía al amigo de allá. Oh, es una chica con un futuro brillante. Si lo deseas, yo, Guinevere, te doy la bienvenida a mi lado con los brazos abiertos. Con un vestido blanco puro, Guinevere dirigió la mirada hacia Alice. Príncipe, ven conmigo, Guinevere, y déjanos partir juntos en la búsqueda de este rey que se manifiesta al final de las eras. Este es el rey que se manifiesta al final de las eras, el más misterioso de los dioses de acero. Al comprobar que el rey es un viaje arduo y peligroso. No obstante, vamos a exponernos a ello juntos. Comillas, ¿qué pasa con Lucrecia sola? No que lo ibas a buscar con ella en el pasado, el rey que se manifiesta al final de las eras. Era un título muy fascinante, pero Alec mantuvo su racionalidad y señaló sus dudas. Esa niña no es buena. Mientras estábamos paseando juntas en búsqueda de pistas, esa niña desobedeció la voluntad de Guinevere. Esa niña sí, ella cree que el último, el más fuerte, acero, no debe ser revivido, porque seguramente provocaría el fin de la era de los seres humanos, el último de esta era. El fin. Solo términos peligrosos estaban siendo dichos en todas partes. Sin la imagen completa, era imposible de imaginar. Alex se encogió de hombros, con lo que él creía que era el quid del asunto. Este rey que se manifiesta al final de las eras. ¿Te refieres al rey Arturo? Con la inscripción rey de una vez y del futuro en su tumba, ¿será que ese héroe despierte de su sueño eterno, para salvar al mundo o destruirlo?
como se espera del príncipe, verdaderamente inteligente. Eso es lo que me vino a la mente una vez durante mi búsqueda del Santo Grial en los últimos años. Por primera vez, Alec reveló la especulación enterrada en su corazón. Entre los siglos CICIB de la Europa medieval, existían individuos que trabajaban en secreto para popularizar mitos que consideraban al rey Arturo como un dios. Su núcleo constaba de ustedes, señoras, hijas de la diosa de la madre tierra, micos del mundo antiguo. Alec miró fijamente a Guinevere y Alice mientras hablaba. No se sabe si actuaron de forma independiente o en conjunto. Sin embargo, los caballeros templarios, su organización matriz del priorato de Sion, así como la orden de cistercienses debieron haber intervenido mucho en la formación de este mito. ¿Cómo es eso? ¿Hasta qué punto es mi especulación correcta? Bueno, ¿qué debemos hacer? Guinevere respondió casualmente con una sonrisa inocente. Después de todo, yo, Guinevere, solo nací hace menos de 100 años. Es difícil estar seguro de lo que sucedió antes de que yo naciera. Una sonrisa adorable fue acompañada con una voz melodiosa glamorosa. Alec expresó un HMPH con desprecio. Era un compañero imposible de interrogar. Pero gracias a los encuentros malogrados con la princesa de allí, se encontró más fácil de adivinar lo que estaba pensando. Mi deseo es revivir al rey delfín. Para este objetivo, voy a poner adelante todo mi esfuerzo, la riqueza, e incluso el mágico Santo Grial, comillas que príncipe, el dios falso Minos que encontraste. Fue una ilusión hecha de Guinevere, quien nació de la bendición del Santo Grial. Yo probé la suerte de su Alteza en la batalla anterior y la utilicé como referencia. Luz brilló desde detrás de Guinevere. En algún momento en el tiempo, un buque ligeramente más alto que la niña de 12 o 13 años de edad había aparecido. Con la forma de una taza o una urna, el buque estaba brillando brillantemente. Además, estaba infundido con una asombrosa cantidad de poder mágico. Desde el borde de la abertura del recipiente, ¿cómo podría una enorme cantidad de poder mágico como esa estar fluyendo de forma continua? Este poder mágico superaba a campeones como Alec, así como magos humanos con diferencia. Por otra parte, el buque estaba liberando lo que era equivalente a la potencia mágica total de varias decenas de campeones. Si solo el poder mágico que desbordaba era mucho como esto, el asombroso poder debía estar dentro de Alexandre, es el mágico Santo Grial. El Graal de la leyenda, no necesito que me lo digas. ¿Qué otra cosa podría ser ese objeto asombroso? Alice gritó con entusiasmo, después de haberlo confirmado con la visión espiritual, mientras Alec respondió con brusquedad. La reliquia sagrada había aparecido de repente ante los dos. Sin embargo, se desvaneció tan abruptamente cuando había aparecido. A medida que la luz brillante desapareció, solo la joven ancestra divino permaneció. Oh príncipe Alexama, si vuestra alteza me ayudará, a mi Guinevere, entonces el tesoro sagrado ahora puede ser tuyo. ¿Qué? Alec miró con asombro. Como ya se ha mencionado, yo, Guinevere, no soy una mujer que atesora un tesoro como un avaro, incluso si es el famoso Santo Grial. Con mucho gusto se lo ofrezco con ambas manos por el bien de encontrar al rey delfín. Tu descendiente lejana del amigo. Tú también, debes hacer lo mismo que Alexama, debes aceptar el deseo de la reina de las brujas. No importa que el Santo Grial se había desvanecido, según lo ordenado por el antepasado divino, con eso, también lo hizo la sensación de emoción. La princesa Alice suspiró como resultado. Es desconcertante cómo debería abordar adecuadamente a alguien mayor que yo, pero que parece más joven que yo. Señora, ¿tiene usted alguna idea de la personalidad de Alexandre? La princesa respondió con frialdad, con un suspiro. Como su rival fuera obligada por la mala suerte, ella lo entendió muy bien. Este señor excéntrico aquí le encanta jugar al abogado del diablo y actuar en la oposición. Nunca estará de acuerdo en no importa qué tan grave que sea. Si lo miras con ojos de superioridad, que dices puedes tener el don que desees, pero a cambio debes obedecer. En su lugar, se va a resistir sin dudarlo. En momentos como estos, lo más probable es que eso diría comillas si yo ya sé lo que posee, porque tengo que escuchar sus demandas comillas. Alec respondió antes de que Alice le pudiera citar. Comillas, ¿crees que voy a arrodillarme y suplicar? Es como una broma.
Yo nunca dudé ni por un momento hacia el tesoro que deseo. Porque todo lo que queda es tomarlo de las manos del dueño original. Alex se burló con tonos de instiga. Alice comentó desde un lado, diciendo: oh, bueno, esa es la manera en que es. Si el poseedor actual del Grial era un plebeyo impotente o inocente, Alec pudo haber dudado y retrocedido debido a diversas razones, pero eso era solo un caso especial. HMPH, ese tipo de situación era la única excepción. Date prisa y olvídate de él. Alex se maldijo en voz baja para sí mismo mientras se acercaba el antepasado divino. Nunca esperé que el propietario del tesoro secreto apareciera tan indiferentemente. Debo expresar mi agradecimiento en primer lugar. Gracias a ti, por fin puedo cumplir mi deseo. Mucho tiempo activó la velocidad de Dios en un 50%. Chispas fluyeron ruidosamente por todo el cuerpo. Ahora podía acelerar a voluntad. Comillas, así que no hay más espacio para las negociaciones. ¡Qué pena! Con la sabiduría excepcional y racionalidad que triunfa sobre el instinto salvaje, escucha bien, raro dios asesino aterrador. Yo, Guinevere, lo he estado esperando. O tal vez tengo que buscar nuevas oportunidades afuera. Suspiro. Guinevere suspiró una vez. Como campeone, hijo ilegítimo del necio valiente, seréis verdaderamente como un dragón venenoso e indomable. Parece que no hay excepciones. Yo no sé acerca de los otros compañeros, pero inclinarme es imposible para mí, así que, ahora era imprescindible capturar este antepasado divino molesto antes de considerar cualquier otra cosa. Es evidente que solo era una chica joven en apariencia, no había motivo de aprensión. Solo atarla con la virtud de las facultades en la mano, tomar el santo grial y extraer cualquier otra información útil. Bueno, nada particularmente violento o salvaje fue planeado en primer lugar de todos modos. Así cuando Alec reflexionó así. Escucha mi llamada y sal fuera, señor caballero. Por favor, protege a Guinevere. Esta vez, la niebla densa estalló detrás de ella. Era el tipo de espesa niebla que invadía por completo las orillas del lago por la mañana, con una visibilidad de menos de 10 metros. Entonces Alec lo vio. Un caballero en armadura blanca salió de las profundidades de la densa niebla. Un caballero que montaba a horcajadas un hermoso corcel blanco. La visera del casco estaba abajo y ocultando la cara. Blandiendo una lanza de caballería de púas. Un caballero en un caballo blanco. Así cuando Alex frunció el ceño, el caballero ya había llegado ante él de alguna manera. ¿Qué pasa con esta velocidad? Alec activó la velocidad de Dios completa. Los alrededores comenzaron a disminuir, mientras que aceleró solo. Normalmente, Alec era el único que se movía libremente en este mundo acelerado. Sin embargo, el caballero montado en el caballo blanco hacía estocadas con la lanza, realizando una serie de ataques espléndidos. Luciendo como la repetición fotograma a fotograma de un DVD, la punta de la lanza se extendió hacia Alec como si estuviera a punto de perforar a través de él. Esta era una de las técnicas de artes marciales secretas para contrarrestar la velocidad de Dios. Incluso Paolo Blandelli y Siri Seman no habían podido ejecutar esta arte caballeresca secreto a la perfección. Era la habilidad de usar el ojo de la mente para discernir la velocidad de Dios y capturarlo usando la trayectoria más corta. Esquívalo. Alex saltó hacia atrás para evitar el arma mortal de acero. Durante este momento, el cuerpo joven y pequeño de Guinevere fue levantado sobre la silla de montar. Sin embargo, el caballero no parecía decidido a perseguirlo. Proteger a Guinevere era la primera prioridad. Comprendiendo las intenciones del caballero, Alex cerró la velocidad de Dios. Su corazón como campeón estaba lleno de espíritu de lucha, y su cuerpo estaba lleno de poder de batalla. Sin duda, este hombre es un dios. Probablemente debería mantener esto en secreto de Iseman. Es difícil de creer, luché con 3 veces con dioses en una semana. Así como Alex suspiró suavemente para sí mismo, la voz de Guinevere pudo ser oída. Esa fue una gran ayuda, mi caballero. Te quedarías en guardia al lado de Guinevere a partir de ahora, por favor. La joven se apoyó contra el pecho de la armadura blanca, rogando como si estuviera estropeada. Viendo esta escena desplegándose, la princesa Alice habló palabras alarmantes. Ese es Lanzarote del lago,
Lancelot du Lac susurrando en voz baja el nombre del dios. Era un oráculo divino de la visión espiritual. Temblando, Alex se giró hacia Guinevere que estaba sonriendo adorablemente. Pido disculpas si usted tomó la ofensiva actual, príncipe negro. Es muy lamentable que su Alteza no se convierta en mi aliado. Por otro lado, tenemos un largo camino por delante nosotros como enemigos comillas ¿ese es su deseo? ¿O es algo que sabe a través de la visión de los espíritus comillas quién sabe que nunca he reflexionado sobre ello? Sin embargo, yo, Guinevere, soy el antepasado divino más legítimo. Mis premoniciones son bastante exactas. Así que, hasta la próxima vez el caballero blanco Lancelot y Guinevere que montaba el caballo blanco, volaron hacia el cielo. Fueron como galopando en llanuras de pastizales. Cuando los cascos del caballo dieron patadas en el aire, el caballo blanco se fue galopando majestuosamente por el cielo. Lancelot du Lac no pronunció una sola palabra todo el tiempo. Como Alec quien observaba su figura retroceder en la distancia, se preguntó si debía perseguirlos en forma de rayo. Al final, abandonó la idea debido a que su vida estaría en peligro si el avatar de trueno se desvaneciera en el aire. Comillas la razón por la que no asistí a Guinevere. Muy sencillo, yo estaba esperando que algo sucediera en ese día en particular, cuando el rey que se manifiesta al final de las eras apareciera. Después de eso, Alec y Alice habían regresado a la casa de Lucrecia sola. La bruja de Cerdeña respondió simplemente a la pregunta repentina de la joven, la princesa Alice. Punto. Realmente, ¿habrá un fin real del mundo? Sí. No es sorprendentemente poca evidencia de que puede refutar tal predicción. Definitivamente no lo considero la falsa ilusión de un tonto. Lucrecia asintió ante el comentario de Alice. Ya veo, de hecho es así. Alec estaba empezando a entender. Si un dios del fuego llegara, el territorio circundante sería engullido por las llamas. Si un dios de la oscuridad descendía, el área sería envuelta por la noche eterna. La manifestación de dioses herejes era seguida siempre de este tipo de principios. Hipotéticamente, si este dios que aparece al final de las eras descendiera a la superficie, podría muy bien ser el comienzo de un apocalipsis. Aunque increíblemente ridículo, era una idea persuasiva. Después de descubrir algo por el estilo, me rendí en mi búsqueda durante mucho tiempo. Al final, era imposible mantener la indiferencia hacia la destrucción del mundo. Yo no soy lenta o insensible, después de todo. A diferencia de ustedes campeones. ¿Qué se supone que significa eso? Lucrecia sonrió a sabiendas, en respuesta a la ira de Alec mientras Alice se encogió de hombros. Sin embargo, después de decir la primera frase bromeando, Lucrecia continuó con el siguiente, en verdad, todavía hay un punto de duda. ¿Es el rey que se manifiesta al final de las eras realmente el rey Arturo? Como mi investigación se profundizó, empecé a notar que debía ser una existencia mucho más antigua que trasciende las divisiones orientales y occidentales. La mujer que fue una vez compañera de investigación con el antepasado divino suspiró en este punto. Supongo que me arrepentí al hecho de que el rey Arturo fuera un novato. La idea de descubrir que el rey largamente buscado en mi corazón era otra persona. Esta fue la mayor razón por la que dejé la búsqueda. Sin embargo, esa divina ancestro cree en ello con firmeza, ¿verdad? Sí. Ella se hace llamar con el mismo nombre, como la reina consorte, quien traicionó al rey Arturo y tenía una relación adúltera con Sir Lancelot. Bueno, la identidad del rey al final es todavía incierta en este momento. Si ese hombre resulta no ser Arthur, me pregunto qué haría Guinevere el príncipe negro Alec, la princesa Alicia y el divino ancestro Guinevere. El escenario de su primera reunión básicamente sucedió así. Por lo menos, ni Alec ni Alice habrían esperado el destino de los tres que permanecería unido, incluso después de que habían pasado 8 años. お姉ちゃんの卵焼き光、つまみ食いはダメっていつもユリまでだからね。これ以上増やそうとしたら許さないから。